y no se podía demorar mucho la etapa de legalizar la represión, y entonces el presidente de la República firmó el decreto que autoriza a las Fuerzas Armadas a hacer el papel de policía, es decir, a participar en el control operacional de actividades que el mismo gobierno pueda suponer pueden alterar el orden público. Cuando nosotros sostenemos que todo proyecto liberal cierra siempre con represión, no lo decimos porque sea un ejercicio simplemente de la historia que uno recuerda, sino porque en realidad son proyectos hambriadores del pueblo que va a tener inexorablemente la reacción de los más sufrientes y de los que menos tienen. Pasó en cada uno de los momentos, ocurrió en el 2001 cuando explotó por los aires el gobierno de Domingo Felipe Cavallo y Fernando de la Ruina, y todo eso ocurría en una Argentina que ya tenía previsto por los antecedentes históricos que cualquier proyecto liberal nunca termina bien. Como no había otra forma para terminar el año, entonces el presidente firmó ese decreto que pone a las Fuerzas Armadas en estado de poder participar en cualquier alteración del orden público. Es decir, deja a las fuerzas que deben custodiar la seguridad externa de la República en situación de comisión para que también puedan participar en lo interno. Claro, cuando uno ve esto, cuando uno vive estos tiempos y estos momentos, se encuentra con que inexorablemente se cumple lo que este programa siempre adelantó, que no hay proyecto liberal que cierre si no es con represión. Y están preparados para reprimir cualquier reacción popular porque ellos saben que el cinturón ya no tiene más agujeros para poder correr la hebilla, porque el pueblo ya ajustó todo lo que podía y que obviamente en algún momento eso va a tratar de hacer fuerza hacia afuera porque no va a poder aguantar la presión. El estado conmocional que vive la sociedad argentina quiere ser aplacado, si es imprescindible y necesario, por las fuerzas que deben defender la seguridad externa de la República usándola como policía en lo interno. Las Fuerzas Armadas, cada vez que jugaron estos roles, terminaron haciendo verdaderos desastres y terminaron también perdiendo la poca credibilidad que alguna vez en la historia argentina gozaban de la población civil. Por eso, esta determinación del presidente de la República de poner bajo esa posibilidad y ese estado a las fuerzas que deben cuidar el orden externo y usarlas para el orden interno, va cumpliendo inexorablemente la etapa liberal. Todo cierra con represión. Estamos en un tiempo y en un momento donde lo que ocurre en la Argentina parece pasar desapercibido para muchos. El oro absolutamente desapareció del país, está en manos extranjeras, nadie pide explicaciones. La deuda externa crece a razón de 10.000 millones de dólares mensuales, o sea, en el primer año ya debemos 120.000 millones de dólares más y nadie sabe ni por qué ni para qué. Se ha cortado toda la obra pública de la nación, se ha paralizado la realización de obras fundamentales y obviamente que le faltaba muy poco para terminarse porque se le ocurrió al cachivache que tenía que cerrar la planilla Excel para no tener déficit. Porque como se confunde gasto con inversión, entonces creen que todo lo que se invierte en la seguridad vial pasa a ser un gasto en este gobierno que además tiene a los ministerios de salud como secretaría y al de trabajo también como secretaría. Cuando un gobierno cree que la salud y el trabajo son de segundo orden, ya está marcando la forma de pensar. Hemos dicho desde el primer momento que todo proyecto liberal solo cierra con represión. Ya firmó el decreto el represor Milei
para preparar las fuerzas externas de las Fuerzas Armadas para el orden interno cuando se le ocurra a Patricia Bullrich o a Carolina Serrano. Por eso, cuando nosotros vemos que este proyecto no tiene un fin que no sea el de reprimir, cuando vemos que todo va exactamente en el mismo camino de siempre, que los proyectos liberales que son de una minoría oligárquica que se beneficia siempre, ese círculo rojo que saca el provecho inusitado del sufrimiento de las mayorías, siempre tocan el timbre para refugiarse, para que las fuerzas del orden le pongan a ellos la certeza de que van a poder seguir haciendo las atrocidades que hacen con la política y con el endeudamiento. La Argentina está desequilibrada, absolutamente sin control de la oposición, donde no se escucha una sola observación ni por el oro que se mandó fuera del país, ni por el endeudamiento externo que crece a razón de 10.000 millones de dólares mensuales y nadie sabe por qué ni para qué. En un año el país debe 120.000 millones de dólares más en la deuda externa de 400.000 millones de dólares. La Argentina es realmente un saqueo constante y permanente, pero no de las potencias extranjeras, no de los que creemos nosotros que nos vienen a robar, sino de los propios argentinos que hacen el verdadero descalabro de poner como el actual ministro de Economía a un viejo timbero de las finanzas, por ejemplo, ya reconocido a nivel mundial y al punto tal que el Fondo Monetario no quiere saber nada de hablar con el actual ministro de Economía, porque la última vez que lo hizo, en el gobierno anterior, hizo una gran rifa de 17.000 millones de dólares que mandó al endeudamiento. Por eso, estamos muy mal, pero parecería ser que la observación de la oposición es muy lenta, muy tarde, no hay una propuesta concreta, no hay un partido opositor, no hay un proyecto de un frente opositor, todo va pasando lentamente, todo va ocurriendo y esperando que otros hagan el papel protagónico que tiene que hacer la política, y entonces le pedimos o al sindicalismo o de pronto a algún inspirado de las Fuerzas Armadas, siempre le estamos pidiendo no a la política como correspondería, no al partido político del que somos afiliados o militantes, sino a otros sectores. Algo así como nosotros, cuando cometemos los errores, no consultamos a nadie, y cuando necesitamos que nos ayuden, queremos que todos nos tiren un salvavidas. Es una Argentina que se ha debatido permanentemente en esta idea de tirar y esconder la piedra que tiene la dirigencia de nuestro país. La Argentina ha entrado en una etapa muy peligrosa sin que nadie de la oposición diga nada, pero se pueden usar las tropas de las Fuerzas Armadas para represión interna. Es gravísimo, es el paso que tenía que dar para constituir la dictadura de la democracia, es decir, para aprovechar a que lo que no entra por las buenas entre por las malas. Decíamos siempre que los proyectos liberales solo cierran con represión. Milei dio el paso antes de que termine el año. Hasta acá el video de hoy. Contame en los comentarios qué opinas de esto. Nos vemos en el próximo video de Argentina Noticias.